Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Valentina López Cabral y a continuación voy a explicar el medicamento de la oxitocina. Bueno, entonces aquí principalmente la oxitocina es una hormona sintética que imita la oxitocina natural producida por el hipotálamo y secretada por la neurohipófisis. Se usa principalmente en obstetricia para inducir y estimular el trabajo de parto, así como para controlar hemorragias postparto. Entonces aquí entre las funciones principales, pues hay cuatro en las que le realizo un énfasis. Entonces encontramos el trabajo de parto que estimula las contracciones uterinas para facilitar el nacimiento del bebé. En la lactancia, que pues es también la encargada de promover la eyección de la leche materna al succionar al bebé y pues asimismo generarse ese reflejo. El vínculo emocional refuerza la conexión entre madre e hijo. Por medio de esto se relaciona el proceso de lactancia generando un vínculo. Entonces, esto va muy ligado también al proceso de lactancia, lactogénesis, en el cual pues la mamá va a tener y desarrollar este vínculo con su hijo, y esto pues nos va a favorecer tanto en la crianza, así como en el proceso pues adaptativo de estos dos. Y la reducción del estrés entonces se asocia con la sensación de bienestar, reduciendo los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Los principales usos que se les da, entonces, es la inducción del parto, pues se administra cuando el trabajo de parto no comienza de forma natural o cuando es necesario adelantarlo por razones médicas. Unas de ellas serían, por ejemplo, la preeclampsia, que es esa hipertensión que se da durante pues, el proceso de gestación, y eso hace que pues, el bebé nazca en pretérmino, 7 u 8 semanas, y sea un bebé prematuro. O cuando, por ejemplo, también hay una ruptura prematura de membranas. Dentro de eso, entonces, también está la aceleración del trabajo de parto, que se usa para fortalecer y regular las contracciones uterinas si son débiles o irregulares, y pues también para agilizar ese proceso, para también verlo como en el de sentido en que también es beneficioso para la madre en cuestión pues de trabajo de parto y asimismo de dolor. La prevención y tratamiento de hemorragias postparto, entonces, ayuda a que el útero se contraiga después del parto para evitar sangrados excesivos. Facilitación del alumbramiento de la placenta, entonces pues la placenta como tal sale sola pasados 30 minutos. Sin embargo, esto ayuda pues a favorecer ese proceso de expulsión después del nacimiento del bebé. La presentación entonces viene en ampollas de 10 unidades internacionales en 1 mililitro. Esto se puede aplicar vía intravenosa o intramuscular. El mecanismo de acción, entonces aquí los receptores de oxitocina son receptores acoplados a proteína C. La activación de los receptores por la oxitocina provoca la liberación de calcio desde las reservas intracelulares y por lo tanto conduce a la contracción uterina y estimula las glándulas mamarias, que son pues fundamentales al proceso de la lactancia. Entonces, este medicamento está indicado en la inducción del parto por razones clínicas. Entonces, entre ellas encontramos casos de gestación post-término, que son mayor a las 41 semanas, básicamente, la ruptura prematura de las membranas, hipertensión producida por el embarazo, que sería la preeclampsia, el estímulo de la contractibilidad en casos de inercia uterina, prevención y tratamiento de la hemorragia postparto. Dentro de esto, pues también aquí realizando un hincapié, es muy importante que estas indicaciones pues también se vean en procesos beneficiosos, como por ejemplo la restricción del crecimiento uterino, el sufrimiento fetal leve, la estabilidad comprometida y los oligohidramnios, que es pues el líquido amniótico insuficiente. Esto puede afectar el bienestar fetal. O las razones mixtas, como por ejemplo el embarazo gemelar o múltiple, especialmente si hay riesgo de complicaciones. También que la madre sea añosa también puede ser, digamos, un factor de riesgo dentro pues, de estas indicaciones para que tengamos que acelerar ese proceso de parto. Y pues cuando hay una solicitud materna en casos específicos por razones médicas, aunque pues digamos que no es una indicación habitual. Sin embargo, en algunos casos se presenta. En los efectos secundarios, entonces en la madre tenemos las reacciones leves, náuseas y vómitos, rubor facial o calor, hipotensión, taquicardia, y reacciones graves como la hiperestimulación uterina, las contracciones excesivas o prolongadas, y esto puede provocar
sufrimiento fetal, que es la disminución del oxígeno al bebé, la ruptura uterina, especialmente en cicatrices de cesáreas previas, o bueno, digamos que procesos que haya tenido con anterioridad la mamá, hemorragia postparto por agotación del músculo uterino. Y entra el bebé, entonces, debido a la disminución del oxígeno placentario por contracciones fuertes o prolongadas, entonces puede generarse la bradicardia fetal, que es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, la asfixia neonatal, la hipoxia, pues que es la falta de oxígeno en los tejidos, ictericia neonatal, bilirrubina alta en sangre, pues ya cuando el bebé está en el proceso del alumbramiento, y la hipotensión o hipertensión. En los efectos adversos para administrar estos medicamentos, entonces se debe tener en cuenta que pues el riesgo de ruptura uterina en mujeres con cicatrices uterinas previas, como las cesáreas, la disminución del flujo sanguíneo placentario debido a contracciones excesivas, la hipoxia fetal que puede provocar bradicardia, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal y un parto precipitado que aumenta el riesgo de lesiones como hematomas cefálicos o fracturas que pueden generarse. Las contraindicaciones. Entonces, este medicamento está contraindicado, pues, si hay una hipersensibilidad al mismo. Entonces, también en contracciones uterinas hipertónicas, en peligro del feto si el parto no es inminente, o cualquier otra condición a causa del feto de la madre, debido pues a la cual esté desaconsejado un parto espontáneo o parto vaginal esté contraindicado. También, por ejemplo, la desproporción cefalopélvica significativa, la mala presentación fetal. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando ya esté en ese proceso, el bebé debe estar 100% encajado, ¿sí? Porque si no, pues hay como que generar procesos en los cuales se debe como generar como una adaptación para que el bebé pueda salir, pero eso también puede afectar a largo plazo. También en aspectos como la placenta previa, el desprendimiento placentario, el prolapso del cordón umbilical, la sobredistensión o resistencia a la rotura uterina como en embarazos múltiples, los polidramnios o parto múltiple. Dentro de la inducción, entonces, bueno, aquí ya comenzamos como ese proceso tanto de preparación como en digamos que en los tres contrastes que se realiza la administración de la oxitocina. Entonces, primero encontramos en la inducción que se realiza una dilución de oxitocina equivalente a 3 mil unidades, que es 10 unidades en un mililitro. Esto pues se da en 500 cc de cristaloides y se administra en bomba de difusión a razón de 30 cc hora para 3.000 unidades en un embarazo a término. En el alumbramiento, entonces, cuando existe un acceso venoso permeable, se puede administrar oxitocina de 5 o 10 unidades internacionales en infusión lenta diluida en 10 mililitros de cristaloides, tal vez como solución salina. Y al salir, este es fundamental porque al salir el hombro derecho del bebé se administra oxitocina, 10 unidades internacionales vía intramuscular como medicamento pues, de elección por profilaxis en parto vaginal, pues más continuamente. Aquí entonces ya encontramos el código rojo. Este digamos que también es un proceso pues que se debería evitar en el ámbito clínico, pero que básicamente a veces se da por consecuencias también externas como tal al parto, o también digamos que están más propensas las madres que tuvieron su bebé por cesárea. Entonces, en mujeres con cesárea adicionar una infusión de 30 unidades internacionales de oxitocina en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. Esto se tiene que realizar inmediatamente después del bolo inicial que se le aplicó de 5 unidades internacionales de oxitocina. Entonces, una vez visto los tres momentos, vamos a ver la programación de la bomba. Entonces, va a estar pues el tiempo en que se tiene que programar, el volumen a infundir y pues cuánto se tiene que pasar. Entonces, ese es un pequeñito video de cómo se realiza la programación de la bomba.
Listo. Entonces, se realiza esta programación de la bomba de pues, la oxitocina en sus momentos indicados. Entonces, es muy importante tener en cuenta los cuidados de enfermería. ¿Por qué? Porque básicamente esto es con lo que nosotros como que vamos a abordar al paciente, tanto también al bebé, ya cuando sea el momento pues adecuado. Y entonces aquí tenemos los principales. Entonces, administrarla por bomba de infusión para un control preciso del goteo. Esto es muy importante pues para no sobrepasarnos de dosis y esto pues nos puede generar procesos en la parte pues uterina en la mamá, hipertonía, pues entre otras condiciones. Monitorizar la frecuencia e intensidad de las contracciones para tener como un seguimiento continuo. El tono uterino, vigilar signos de hipertonía o hiperestimulación uterina, monitorizar signos vitales maternos, controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Sobre todo también, por ejemplo, tener muy en cuenta la temperatura, porque es un indicador si llega a entrar en código rojo. La frecuencia cardíaca fetal, entonces realizar monitoreo fetal continuo para detectar signos de sufrimiento fetal. También suspende la oxitocina si hay taquisistole uterina, que son las contracciones excesivas o alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Explicar la administración, los efectos esperados y posibles riesgos. Aquí es muy importante darle educación a la paciente sobre lo que se le está aplicando, cuánto se le está aplicando, por qué se le está aplicando y sobre todo pues para tener como ese contacto entre enfermero-paciente para darle seguridad en el momento del parto, del alumbramiento y asimismo en el posparto. Informar sobre la importancia del monitoreo constante y la necesidad de comunicar cualquier malestar. Entonces, esto también, pues la comunicación continua con la paciente, registrar la dosis administrada, la respuesta materno-fetal y cualquier incidencia que se presente. Es muy importante este registro, ya que con esto podemos llevar un control de cuánto le estamos administrando para no tener impases en los momentos, pues, en los momentos que se aplique este medicamento. Anotar los cambios en el plan de atención según la evolución del trabajo de parto. Y pues por última están las referencias. Todo esto fue también sacado y referenciado de la resolución 3280 del 2018, que son como los que nos dan las indicaciones de pues todo este proceso en código rojo y digamos que todo el proceso de inducción de la oxitocina que es tan importante en los momentos de trabajo de parto. Entonces, muchísimas gracias. Y esto pues sería la presentación del medicamento de la oxitocina.